Industria iraultzak eragin nabarmena izan zuen Euskal Herriko migrazio tendentzietan, baina Durangon are nabarmenagoa izan zen 20. mendeko 50, 60 eta 70 hamarkadetako migrazio fluxuek edukin zuten eragina. Adibidez, Durangok 1950ean 9.000 biztanle zeuzkan eta hirukoiztu egin zuen biztanleria 30 urtetan. Orduan, hazkunde horrek eragin nabarmenak ekarri zituen bai demografian, politikan, kulturan edota maila sozialean. Orain aurkezten dugun beka honek aldaketa horiek ikertu nahi ditu kontakizun pertsonaletik hasita irakurketa global batera arte. Todos tenemos algún vecino que haya venido de Extremadura, de Andalucía, de Castilla y León, Castilla-La Mancha, y que nos han contado un poquito pues qué dejaron atrás, qué dejaron en sus pueblos, cómo vivían, qué costumbres tenían. Y desde el Ayuntamiento de Durango lo que queremos es ser todos partícipes de esas vivencias, de esas historias. Queremos que nos cuenten qué dejaron atrás y qué supuso para ellos el llegar a Durango con esperanza, pero también con mucho miedo. Entonces, esta beca de investigación que vamos a hacer desde el Ayuntamiento de Durango lo que quiere poner es eso, quiere hacer, digamos, un paso más adelante en el nexo de unión entre las distintas comunidades. Un nexo de unión entre aquellas personas que emigraron en las décadas de los 60, 70 y 80 y llegaron a Durango. ¿Qué aportaron culturalmente? ¿Qué aportaron económicamente? Cómo se mimetizaron un poquito con el pueblo de Durango, porque no olvidemos que a fin de cuentas todos y todas somos de Durango.